Bueno, esta segunda conferencia va a estar a cargo de don Antonio Sastre Jiménez. Es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente profesor de Filosofía y Antropología de la Universidad Francisco de Vitoria. También es coordinador de formación católica de los colegios Regnum Christi. Le damos las gracias por haber venido desde Madrid a hacer esta conferencia y lo escuchamos con agrado. Muy bien, pues muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación. Decía don José Manuel al finalizar la intervención de José Luis que, bueno, venía a poner en palabras un poco una sensación que quizás se nos pueda quedar en el cuerpo, como de una situación desoladora a la que nos estamos enfrentando en el momento actual. Y desde luego no es para minimizarla ni para cerrar los ojos, porque es verdad que es una situación compleja. Pero ojalá no nos quedemos con esa sensación de que pues nos devora la nada y no tenemos nada que hacer, porque creo que es todo lo contrario. Ahora, lo que José Luis nos ha expuesto me parece que es una confirmación maravillosa de una verdad absolutamente indudable, que las ideas tienen consecuencias. Que cuando los filósofos en sus laboratorios o en sus estudios elucubran, lo que sale de sus cabezas y plasman a veces en sus libros o enseñan en las cátedras donde imparten clases, todo eso no es inocuo. Por el contrario, tiene unas consecuencias que andando el tiempo pues se pueden ver de forma incluso dramática, como estamos contemplando hoy en día. Bueno, como podemos sentir algo de desánimo, como decía, me gustaría empezar con esta cita de Monseñor Angelo Scola, el arzobispo emérito de Milán, si no me equivoco, cardenal, que tiene un libro maravilloso que yo creo que viene perfectamente a cuento de la sesión, de la jornada de hoy. Este libro titulado Poscristianismo, así entre signos de interrogación, el malestar y las esperanzas de Occidente. O sea, en este subtítulo, el malestar y las esperanzas de Occidente, se dan cita eso, las dos sensaciones que a lo mejor ahora nos atenazan a nosotros. Un cierto malestar, contemplando lo que tenemos delante, pero al mismo tiempo el deseo de esperar, de tener algún tipo de esperanza de que haya una salida a toda esta situación. Bueno, pues dice Monseñor Angelo Scola, dice esta frase que tienen delante, pero que leo, dice: el corazón de todo hombre, especialmente del hombre contemporáneo, que José Luis ha contribuido a retratar, por muy confuso que pueda ser su vagar por los caminos de la vida, grita esperando una salvación encontrable en un rostro humano. Es la primera frase del libro de Monseñor Scola. Y me parece que viene perfectamente a cuento de lo que estamos ventilando hoy aquí, en este lugar. Me parece que podemos tener legítimamente la sensación de que el suelo bajo nuestros pies se está moviendo o incluso está desapareciendo o ha desaparecido ya, porque nos sentimos en una situación inédita que no habíamos experimentado nunca como humanidad, que es esta que José Luis ha descrito. Dice otro autor, que tengo también aquí hoy encima de la mesa, Rod Dreher, el autor de este libro que se ha hecho muy famoso, se ha vendido mucho y creo que se ha leído también bastante, La opción benedictina, donde intenta dar una respuesta a toda esta situación. Pues dice Rod Dreher que, porque a él le acusan mucho de ser apocalíptico, este tipo de discursos que hemos escuchado aquí, pues a veces se prestan a este tipo de descalificación en el fondo. Es que todo eso es apocalíptico. Pues dice Rod Dreher, a quien se lo han dicho muchas veces, que él no sabe si esto es el fin del mundo, pero sí es el fin de un mundo. Vivimos en ese momento importantísimo de la historia, donde un mundo que existía ha desaparecido. Y probablemente es el mundo del que nosotros venimos y donde nos sentíamos como en casa. Y ese mundo no existe más. Así que la sensación de perdimiento, de desorientación, de perplejidad, está justificada y es legítima. O sea, que démonos permiso para sentir lo que sentimos. Si es malestar, pues pongámosle nombre y llamémoslo así. Pero inmediatamente abrámonos al futuro, a la esperanza, a las posibilidades que esta situación también encierra.
en forma de semilla que hay que saber detectar. Y eso es un poco lo que yo, de una forma muy modesta, muy poco original, voy a intentar hacer aquí. Digo muy poco original porque ya ven que vengo cargado de las lecturas que he hecho para preparar la sesión y voy a referir simplemente lo que estos autores de alguna forma pues, desvelan. Espero que al menos ponerlo en orden y sistematizarlo pues, sea de alguna ayuda para todos nosotros. Entonces, como digo, el suelo bajo nuestros pies parece que cede y esa es una situación muy desagradable. Pero hay una cosa que no ha cambiado y para mí eso es como un suelo firme. Y en el lugar de donde vengo, en la Universidad Francisco de Vitoria, en nuestras clases de antropología, en el máster en acompañamiento que codirijo, solemos hablar en estos términos. Hay un suelo firme. Cuando todo parece tambalearse y todo parece estar en cuestión, hay algo que es estable todavía, aunque no lo parezca. Y es el corazón del hombre. Lo que dice aquí Monseñor Escola, el corazón de todo hombre. Y hoy hemos invocado a Nuestra Señora, no sé cómo la vocación exacta, pero la Virgen de los Corazones o Nuestra Señora de los Corazones, porque eso es lo que hace falta, conocer el corazón del hombre. Conocer también la idea que el hombre tiene de sí mismo, que es lo que José Luis nos ha contado, la idea que el hombre de hoy tiene de sí mismo, la visión desoladora que tiene de sí mismo. Eso es una cosa, pero otra cosa es lo que hay en su corazón, aunque él no lo sepa incluso. Y de eso habla Monseñor Escola. En el corazón del hombre hay anhelos que son intemporales, que no pertenecen a esta época o a otra, que son de siempre, porque pertenecen a la condición humana, a la esencia humana que sigue existiendo, aunque el hombre de hoy piense que la naturaleza es algo que ha sido destruido, que no existe. Me venía también a la mente el Cantar de los Cantares, cuando dice dormía, el capítulo 5, versículo 2, pero mi corazón velaba. Es la descripción exacta de lo que quiero decir hoy. El hombre de hoy duerme en esa confusión a la que también se refiere Monseñor Escola. Y creo que estamos de acuerdo en que es una gran confusión. Todo lo que nos ha contado José Luis es la descripción de una enorme confusión en que está inmerso el hombre de hoy. Pero su corazón vela. ¿Qué quiere decir? Que en su corazón hay una sed que incluso él mismo no sabe a lo mejor verbalizar o entender, pero está ahí. O no sería humano, sería otra cosa. Y de ese corazón es del que quiero hablar un poco, pero poco, no tanto. Porque sobre todo de lo que se trata es de que nosotros desarrollemos una sensibilidad y una habilidad especial y un arte especial para saber descodificar en esas manifestaciones que nos descolocan del hombre de hoy los anhelos del hombre intemporal, del hombre eterno, como decía Chesterton. En las manifestaciones, repito, que nos desazonan y nos descolocan del hombre de hoy, hay que saber leer ese lenguaje eterno de los anhelos que el hombre siempre ha tenido en su corazón. Y luego hay que dar con el lenguaje, el idioma, en que ese hombre nos pueda entender, porque a lo mejor le estamos hablando en un idioma que ese hombre no solo no entiende, sino que no quiere entenderlo. Y ya nuestro Señor nos dio la fórmula para esto, que es la kenosis. Si alguien se tiene que abajar, si alguien tiene que descender, pues tendremos que ser nosotros, porque el hombre de hoy no está dispuesto. De hecho, le sobra nuestro mensaje, porque no entiende todavía cuál es nuestro mensaje. Pues eso es un poco lo que les quiero contar. Dicho sea de paso, una aclaración terminológica que a lo mejor parece un poco ociosa o baladí, pero que creo que es interesante. Monseñor Escola dice que vivimos en una época poscristiana, en una sociedad poscristiana, lo cual es evidente porque la cristiandad está definitivamente desmantelada. A eso es a lo que me refiero con que ya no vivimos más en ese mundo, en el que mentalmente a lo mejor seguimos, pero la realidad es que ese mundo ya no existe. Por eso, con toda razón, es una sociedad poscristiana. Pero Monseñor Escola dice que no estamos en el poscristianismo, que es diferente. ¿Y cómo entiende él el poscristianismo? Pues lo entiende como esa hipotética situación en la que el cristianismo ya no tendría que decir nada al hombre de hoy. Y eso lo descartamos, porque no es así. Tenemos la certeza de que la respuesta que el hombre de hoy todavía necesita, aunque él no lo sepa, sigue estando en la Iglesia. Entonces, insisto, vamos a ver cómo
esa respuesta tiene capacidad para llegar al hombre de hoy. Y esa es un poco mi intervención. Otra clave que pongo sobre la mesa, como una premisa más al principio de esta conferencia, es un concepto que el Papa Francisco constantemente maneja. Una especie de clave para entender la evangelización hoy. Hasta el punto de que el Papa Francisco puede parecer machacón y cansinamente insistente, pero a mí me parece que justificadamente insistente. Y es el concepto de acompañamiento. El hombre de hoy tiene que ser acompañado. El hombre de todas las épocas, cualquiera de nosotros, tiene que ser acompañado, es decir, encontrado allí donde está, no donde nos imaginamos que el hombre de hoy está, sino donde está, no donde nos gustaría verlo, sino concretamente en la situación que él vive, que es la que José Luis nos ha descrito. Por eso nos gustará más o menos, pero el hombre de hoy está ahí, y más que se va a meter en esa situación. Porque ya veis o ya ven que todo esto es una dinámica gradual y paulatina en la que empezamos con Descartes y acabamos sin saber quiénes somos, con una sexualidad fluida y queer, etcétera, etcétera. Pero todo sigue una lógica implacable. Entonces hace falta acompañar al hombre de hoy. Y para acompañarlo hace falta encontrarlo, como digo. Acompañar no es ponerse al lado y caminar en paralelo. También preparando esta intervención me venía a la mente el caso de los discípulos de Emaús, donde hay un ejemplo paradigmático de lo que es acompañar por parte de Jesucristo, que es el gran acompañante. Con dos compañeros en la universidad hemos escrito un libro que hemos titulado justamente La fuente última del acompañamiento, que no es otra que las Sagradas Escrituras, donde se encuentran todas las claves certeras para acompañar al hombre de hoy y al hombre de cualquier época, es en la Escritura, porque el gran maestro en acompañamiento es Dios nuestro Señor y su Hijo Jesucristo, y nuestra Madre la Iglesia, experta también en acompañamiento. Pues los discípulos de Emaús, puede que parezca una nota un poco erudita y tonta, filológica, pero si uno lee en griego el pasaje de Emaús, cuando ellos van caminando hacia esa aldea distante de Jerusalén y que hoy en día, por cierto, no sabemos exactamente ubicar, el verbo griego es, me parece que es poreuomenoi, o sea, caminaban hacia, que no quiere decir que fueran juntos, caminaban en paralelo. Y la distinción se nota, o el contraste es evidente cuando aparece Jesucristo, donde dice sineporeuoto autois, es decir, se puso a caminar al lado de ellos. Luego, una cosa es caminar al lado de, y otra cosa es acompañar, ponerse al lado, pero facilitando un encuentro. Y para que se dé ese encuentro hace falta, pues eso, llegar al punto donde el otro está. Y quizás, como digo, pues haciendo un esfuerzo y haciendo un gesto de verdadera humildad y de abajamiento. Bueno, pues, ¿dónde encontramos al hombre de hoy? Esta es la cuestión. ¿En qué lejana galaxia habita? Porque tenemos esa sensación, que nosotros estamos en un planeta y el hombre de hoy está en otro. ¿Cómo llegar hasta ese punto exacto donde él se encuentra? Bueno, pues esa es la cuestión. José Luis nos ha hecho, a ver, ahí, nos ha ayudado a realizar un viaje, un recorrido. No nos ha hecho recorrer toda la historia de la humanidad, solamente las dos últimas etapas, lo que ahí aparece en azul, desde uno de los padres de la modernidad, que es Descartes, hasta pues, los frutos más podridos a veces de esa modernidad, que están en la posmodernidad. Todo ese es el recorrido que nos ha hecho caminar José Luis, de alguna forma, ayudándonos a entender la insatisfacción del hombre moderno y la frustración del hombre posmoderno, que le hace concebir pues, toda esa visión de sí mismo. Yo quiero añadir una clave que me parece muy interesante para entender dónde encontrar al hombre de hoy. Esta clave, insisto, no es mía, nada de lo que voy a decir aquí hoy es mío, ya me gustaría, pero son cosas de estas personas verdaderamente sabias. Por ejemplo, Marco Iván Rupnik, este sacerdote y artista jesuita, maravilloso teólogo, a mi modo de ver,
y maravilloso artista. Domina el arte del icono a través del mosaico. En mi universidad pronto vamos a tener una capilla que se va a empezar a construir en breve. Está medio, ¿no? No, todavía no está ni puesta la primera piedra ni echado los cimientos, pero está el proyecto hecho y va para adelante. Una capilla estupenda, cuyo proyecto arquitectónico también es de Rupnik, que eso no suele ser así, él no suele embarcarse en ese tipo de proyectos, él decora templos o otro tipo de locales que ya existen, pero en este caso sí, el proyecto es de él, con unos mosaicos que irán por la parte de fuera, con toda una intencionalidad, que tiene mucho que ver con lo que tanto José Luis como yo queremos decir, que hay una belleza que proponer. Por eso Rupnik va a poner esos mosaicos por fuera y no solo por dentro, como un signo, como un símbolo de una belleza que la comunidad cristiana tiene que ofrecer hacia afuera, al que quiera, al que se sienta concernido o llamado por ella. Pues eso. Entonces, Rupnik, a su vez, bebe de una fuente cultural, de una tradición cultural que no es la que José Luis ha puesto hoy en juego, que es la que nosotros solemos frecuentar, que es toda la tradición, esto de los dos pulmones de Occidente, pues un pulmón, que es el pulmón de la cultura occidental, o sea, desde los griegos hasta acá, pasando por Santo Tomás, Descartes, Kant, etc. Y Foucault viene de ahí. Pero hay otro pulmón por el cual respira nuestra cultura, nuestra civilización, que es Oriente. Rupnik es esloveno, por tanto es un hombre de cultura eslava, bebe de esa fuente. Incluso en sus escritos y en sus conferencias es provocativamente despreciativo con lo occidental. Yo creo que lo es, y me gusta, me encanta, cuando se mete con Santo Tomás o cuando se mete porque él bebe de otra fuente, que es, como digo, toda la cultura de los padres orientales, etcétera, etcétera. Y comenta un versículo, un par de versículos del Salmo 18, lo rezamos el lunes pasado. En Laudes, la semana 2 de Laudes, se reza ese salmo que yo he rezado millones de veces, bueno, es una hipérbole, que hemos rezado todos un montón de veces, y yo al menos no terminaba de entender justamente ese versículo, el 3. Lo demás se entiende muy bien, o eso creo yo, ¿no? El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, o sea, hay una belleza en la naturaleza que habla del Creador y es estupendo, ¿no? Pero eso de que el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, seguramente tiene alguna interpretación espiritual, teológica, etcétera, pero a mí se me escapaba. Y un día, en febrero de 2016, estando Rupnik en nuestra universidad dando una conferencia, explicó la interpretación que dan a ese versículo algunos autores, algunos teólogos de la tradición rusa y oriental. En concreto, Pavel Florensky e Iván Ivanov son estos dos autores. Y es la siguiente. Florensky dice que aplica este versículo, saca de aquí una clave para entender la historia de la cultura humana, la historia de las ideas, el despliegue del pensamiento humano a lo largo de la historia. Y él dice que, así como nosotros antes veíamos las etapas en que convencionalmente dividimos la historia, antigua, moderna, contemporánea, ahora la posmodernidad o la ultramodernidad o no sé qué ya, pues Florensky dice que la historia de la cultura se divide en etapas de día y etapas de noche, etapas nocturnas y etapas diurnas. Y rápidamente aclara que lo de nocturno o la noche no tiene nada que ver con una connotación negativa, porque nosotros somos muy dados a eso. La noche, la oscuridad, la tiniebla, lo malo, y el día, la luz. Y evidentemente eso tiene una simbología también, pero no es el caso ahora. De hecho, dice Rupnik, y dicen estos autores, que la noche, como todos sabemos, es el momento privilegiado en el cual en la historia de la salvación ocurren las cosas más importantes. Luego, la noche no tiene nada de malo, simplemente es una forma de hablar de un tipo de etapa y el día es otro tipo de etapa. De hecho, Ivanov cambia la terminología y dice etapas orgánicas y etapas críticas. Y es la terminología que voy a usar a partir de ahora. Los
las etapas diurnas son etapas orgánicas y las etapas nocturnas son etapas críticas. La palabra crítica que José Luis también ponía hoy sobre la mesa y aclaraba que su sentido no es para nada negativo. Tampoco vamos a usar aquí esa palabra en un sentido negativo, porque krinein en griego quiere decir efectivamente discernir, analizar, dividir, que es un movimiento de la mente muy necesario, así como la síntesis también lo es, unir lo que está separado, la mirada de conjunto, es muy importante. El análisis, la división para comprender mejor las cosas también tiene un valor, evidentemente. ¿Qué es una etapa orgánica? Y enseguida descenderé algunos ejemplos que son los que Rupnik ponía en aquella conferencia que yo le escuché. Todo esto, por cierto, lo desarrolla también en un libro, lo escribe en varios libros, pero yo lo he visto más desarrollado en Veo una rama de almendro, reflexiones sobre la vida consagrada. Y les digo, ¿en qué contexto habla de estas cosas Rupnik? Le llaman desde distintas congregaciones y órdenes religiosas a que les hable de este erial en que parece haberse convertido la cultura contemporánea, sobre todo en relación con la fe, porque las masas están saliendo escopetadas de la religión y de la fe y del cristianismo. Así como en otra época de la historia entraron, ahora las masas parecen salir y el cristianismo cada vez será un fenómeno más minoritario, como estamos empezando a ver. Bueno, pues le llaman desde las congregaciones a que explique un poco, aporte sus claves de interpretación de lo que está pasando. Y él cuenta esto que yo estoy contando aquí. Por eso creo que tiene pertinencia. Bueno, ¿qué es una etapa orgánica? Una etapa orgánica es una etapa de la cultura en la cual se da primacía a la vida frente a la razón. Todos entendemos que la razón lo que intenta, legítimamente, es comprender. Y para ello se sirve de sus esquemas, de sus conceptos, de sus principios, de sus juicios, con los cuales cataloga, clasifica, ordena, en el fondo para dominar un poco la situación, que si no se le presenta como caótica. Eso es lo que hace la razón. ¿Qué peculiaridad tiene la vida? Pues que la vida siempre desborda los esquemas de la razón. No es posible atrapar, enjaular la vida en los conceptos de la razón más que a costa de matar la vida, de detenerla, de pararla de alguna manera. Y la vida es movimiento, la vida es siempre algo que desborda, como digo. Por eso, una etapa de la cultura orgánica no recurre tanto al lenguaje discursivo y conceptual propio de la filosofía, por ejemplo, cuanto al lenguaje simbólico. Y por eso una etapa orgánica es una etapa rica en mitos. Los mitos que están muy desprestigiados, al menos a mí en filosofía, cuando empecé a estudiar esta disciplina en el bachiller, desprestigiaban los mitos y se hablaba del paso del mito al logos como si el mito fuera una cosa, una racionalidad de alguna forma inferior, ni siquiera era racionalidad, era poesía o era arte. Pues hoy estamos revalorizando esa forma de racionalidad porque entendemos que el símbolo, que es en lo que se basa el mito, es una forma de atrapar lo que el concepto a lo mejor deja fuera, que es la vida, lo que está vivo, lo que es, pues eso, como nosotros, ¿no? La realidad personal, la realidad humana, la vida humana. Esto se ve en el tipo de pensamiento y el tipo de arte que cada etapa suscita o genera. Y les pongo los ejemplos de Rupnik. Por ejemplo, esta escultura, esta diosa madre tierra, que es propia del Neolítico y hay muchas manifestaciones de esta misma forma de representación en toda la cuenca del Danubio, dice Rupnik, tanto hacia el norte como hacia el sur, hacia la Hélade, hacia Grecia. Esta diosa madre tierra representa la feminidad y es ejemplo de una época orgánica. Por eso esta escultura no trata de representar fielmente a una mujer concreta. No es una representación naturalística de una realidad que tenemos delante de nosotros y que queremos plasmar fielmente, ni lo pretende, porque podríamos pensar, lo pretendían, pero no lo han conseguido, porque no dominan aún la técnica de la escultura, eso tendrá que venir después, el hombre tendrá que ir perfeccionando su habilidad técnica, etc. No es así.
No es que no tuvieran la técnica, que seguramente no la tenían tan perfeccionada como en épocas posteriores, es sencillamente que no pretendían hacer una representación real, naturalista de la realidad, sino simbólica. Están representando ahí la feminidad, acentuando aquellos rasgos que tienen que ver justamente con la vida y con la fecundidad. Por eso esos pechos y ese vientre abultados, ni más ni menos. Eso es una época orgánica. Cuando una cultura o una etapa declina, dice Rupnik que vienen los momentos históricos de mayor zozobra, en los que incluso la humanidad tiene que afrontar pues, inestabilidades políticas serias, guerras, conflictos, etc. Porque es un momento de crisis, en el sentido plenamente positivo que decía José Luis. Crisis, como decía Leonardo Polo, es ese momento en que los preconceptos, los esquemas, los principios que una determinada época de la historia o una persona, con los que esa persona o esa época de la historia han intentado entender la realidad, bueno, pues todo ese conjunto de preconceptos y de juicios se revelan insuficientes para afrontar los nuevos retos que hay por delante. Eso es un momento de crisis, que es un momento como en el que estamos ahora. Con razón nos sentimos eso, desorientados y perplejos, porque es un momento de crisis muy serio, en el cual estamos cobrando conciencia de que hemos cambiado un tipo de etapa por otro, que enseguida veremos cuál es. Entonces, como digo, detrás de una época orgánica viene una época crítica, y veamos una manifestación artística propia de una época crítica. Como pueden comprender, los griegos clásicos son un ejemplo eximio de una época cultural crítica, donde la primacía no es de la vida, la primacía es de la razón, el concepto, la idea, o si quieren, el ideal. Y la vida tiene que ir detrás del ideal. Este es el ideal, y ahora la vida lo que tiene que hacer es todo lo posible por ajustarse al ideal. Y si no lo consigue, tanto peor para la vida, pero el ideal es el que tiene la primacía. Eso es lo propio de una época, insisto, crítica como la de los griegos, donde el razonamiento, la lógica, la idea tienen la preeminencia. Como se ve en esta mujer, esta Venus maravillosa, tampoco representa a ninguna mujer real y concreta. Ninguna mujer real y concreta es así, pero tampoco es un símbolo, es un ideal de feminidad. Y tiene que venir a rebufo cada mujer real y concreta de este mundo intentando ajustarse a ese ideal. Eso es lo propio de una época crítica. La educación, por ejemplo, en una época cultural crítica, la paideia de los griegos responde a este mismo esquema. Hay un ideal, por ejemplo, el que representan los héroes de la mitología griega, y luego los seres humanos concretos, que todos se miran a sí mismos y se ven limitados y finitos, tienen que esforzarse por alcanzar ese ideal. Y así ha sido la educación en Occidente durante muchísimo tiempo. Este es el ideal y ahora tú tienes que esforzarte en alcanzar voluntaristamente este ideal que se te propone. Pero el ideal tiene preeminencia sobre la vida. Ah, pero yo es que soy, yo es que... No, no importas tú, importa el ideal, que es lo que tienes que alcanzar esforzadamente. Así la educación. O en filosofía, Platón y Aristóteles son seguramente los dos representantes más ilustres de una época crítica. Normalmente les presentan como contrapuestos, y es verdad que en cierto sentido son oponentes, pero están jugando al mismo juego, que es un juego crítico, donde la idea tiene preeminencia, y la idea ¿qué es? La idea es el universal, el eidos, la esencia, sea la idea que situamos en el mundo ideal, platónico, o sea la idea que insertamos en el ser real, sensible. Pero lo verdaderamente real es la idea, el universal, el paradigma, no el ente concreto. Uno parte de la idea y llega a la realidad, que es Platón señalando al cielo, al mundo ese maravilloso de arquetipos, y el otro extendiendo la palma de su mano hacia abajo diciendo no, 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 la tierra. Pero al final para llegar también a la idea. ¿Ven? Juegan al mismo juego en el fondo. El juego de lo ideal frente a lo real de la vida. El judaísmo y el cristianismo pertenecen a etapas orgánicas, no críticas.
Las dos se puede ver en su arte, en el arte, por ejemplo, de los cristianos, la primera forma de arte que el cristianismo conoció, que es el arte paleocristiano, o los iconos, evidentemente no pretenden una representación, como digo, naturalista y fiel y fotográfica de la realidad. Son un arte más bien expresionista, un arte que quiere suscitar otro tipo de mensajes, pulsando resortes de tipo más bien simbólico y no conceptual. Y ese es el arte propio de una época, como digo, orgánica. Dice Rubnik una cosa que a veces resulta provocadora y chocante, sobre todo para ciertos oídos, pero que me parece absolutamente cierta. Dice Rubnik que Cristo no ha venido a fundar ninguna religión, ni a sentar ningún tipo de doctrina o de afirmación filosófica acerca de la realidad para dar una explicación cumplida de todo lo que sucede y de todo lo que es, ni tampoco a proponer una elevada o refinada moral a la que hay que auparse con el esfuerzo voluntarista. No, Rubnik, y bien lo sabemos todos, dice que el cristianismo es un acontecimiento, o sea, es vida que en un determinado momento de la historia explota. Y esa novedad radical que trae el cristianismo y esa explosión, su onda expansiva, pues llegará a cambiar todo el imperio romano en el cual surge. Es una novedad absolutamente alucinante, algo que se muestra, no algo que hay que explicar. De hecho, dice Rubnik, y creo que tiene razón, que los 4 primeros siglos del cristianismo no son siglos de grandes construcciones teológicas, por supuesto las grandes sumas llegarán después. No hay una gran filosofía, una gran teología. No eran muy buenos aquellos primeros cristianos explicándose, pero eran absolutos maestros mostrando aquello que vivían, simplemente. Mostrando esa novedad que a ellos les había sido dado vivir, como un don, como un regalo. Aquello que se habían encontrado de alguna forma. Y es así porque la vida no se puede contener. Es como una corriente absolutamente imponente que no puedes contener en unos reducidos cauces. Aquello se muestra y ya está. ¿Y cuál era esa novedad? Que ellos sabían vivir y vivían, y viviéndola la proponían, generando esa onda expansiva, como digo, en el imperio. Pues la novedad de una vida comunional, como esa que se muestra en el icono. Vida en comunión, vida... dice Angelo Scola una definición de comunión que me ha gustado mucho. No se me había ocurrido definir nunca la palabra comunión así. Comunión es ese tipo de relación en la que uno se siente como en casa. Pues me parece una forma muy, quizás no muy, no sé, muy compleja, muy elaborada, pero muy real de entender lo que es la comunión. Y es un misterio, porque la realidad para el hombre es que esa forma de relación y de encuentro entre nosotros, los humanos, no es tan fácil, ni se nos da tan habitualmente. Cuando sucede, verdaderamente es un milagro. Y esa es, me parece, la novedad del cristianismo. Dios se presenta como un ser que es comunional, su esencia es comunidad, es encuentro. El ser humano, que está hecho a su imagen y semejanza, es igualmente comunional, está hecho para ese mismo tipo de relación. Siempre hemos enfatizado, ven, lo propio de una época crítica, lo racional, como aquello que era nuestro mayor timbre de grandeza, lo que nos igualaba a Dios. ¿Por qué éramos a imagen y semejanza de Dios? Por nuestras cualidades o capacidades espirituales superiores, la voluntad, el entendimiento, la razón, etc. Por supuesto que por todo eso también. El gran mérito de Juan Pablo II fue descubrir que también el sello de la identidad y de la imagen y semejanza divina lo llevábamos en nuestro propio cuerpo, pero no solo en el cuerpo, lo llevamos también en esa capacidad relacional y sobre todo ahí. Si Dios es algo, es relación. Si nosotros somos imagen de Dios, la relación está grabada también en nuestro ser, también en nuestro cuerpo, desde luego. Y si nuestra razón es algo, lo es en función de la relación con la realidad y la relación con el otro. Necesitamos el diálogo para que nuestra razón florezca y avance. En la relación está la clave de todo, mucho más que en la razón, creo yo. ¿Cuál es el drama del hombre? El drama del hombre es que la comunión se nos escapa.
quisiéramos vivir ese milagro que es la comunión y el encuentro, pero lo que experimentamos día a día es el desencuentro y la descomunión. Y el hombre que vive con consciencia, su condición humana, se da cuenta de que esto es un drama. Esta forma de vida del hombre es verdaderamente dramática, porque por momentos parece que nada nos pueda salvar de esta situación. ¿Cómo pasar al otro? ¿Cómo encontrarme verdaderamente con el otro? Y entonces aparece Jesucristo. Por eso Gaudium et Spes número 22, el misterio de la condición humana, que no es solamente quién soy yo, sino por qué tengo que vivir así. Porque si mi corazón me dice que la sed que yo experimento se sacia en la comunión me elude. Y no es posible experimentar el encuentro profundo y verdadero con el otro. Pues viene Jesucristo a revelarlo, porque hay una forma de amor, que es el amor incluso al enemigo, al que no es como tú, al que no piensa como tú, al que siente cosas distintas de ti, etcétera, etcétera. Y esa forma de amor es la verdad acerca de ti y el sentido que andas buscando. El sentido de la vida está en esa forma de encuentro. Y si te elude y no eres capaz de encontrarte de esa manera con tus semejantes, no solo te muestro el sentido, sino que te doy la posibilidad de vivir según ese sentido. Y ese es Jesucristo. Y el Espíritu Santo es la forma, como esa forma de vida se nos comunica. Por eso en el icono, el único personaje que tiene el verde en su ropa, todos tienen el azul. El azul, que en los iconos, en el lenguaje del icono, es la divinidad, así como el rojo es la humanidad. Los tres tienen el azul. Pero solamente uno tiene el verde, que es el Espíritu Santo, el que comunica la vida divina, y por eso el verde está también en el último extremo, el que toca la tierra de la túnica del Espíritu Santo, en ese icono. El que comunica la vida divina al ser humano. ¿Y en qué consiste la vida divina? En vida comunional. Ese es el punto. ¿Y qué es la Iglesia? O sea, la comunidad, pues el lugar, el espacio humano concreto donde esa vida comunional florece y se muestra al mundo. Bueno, pues, por eso el detalle de la perspectiva invertida típica de los iconos, ese círculo abierto que forman esas tres figuras, deja, como digo, un hueco en el cual estamos llamados a situarnos cada uno de nosotros. Es como una invitación a entrar en esa comunión, eso es la Iglesia. ¿Quieres entrar en la comunión propia de la Trinidad, en esta felicidad y en esta forma de relacionarnos como vivimos en la Trinidad? Pues entra en la Iglesia y experimentarás exactamente esa forma de realización humana y de relación humana. Bueno, pues esto es lo que dice Rupnik, insisto. Lo dice en varios libros, de una forma que a mí me subyuga, porque lo dice con gran belleza. Y dice una cosa. Dice que a partir del siglo IV se inaugura una época crítica en la cual, y atención, ahora vamos a entender lo del Salmo. Dice, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando acaba una época orgánica en este caso y se inaugura una época crítica, esa época crítica mira hacia atrás buscando inspiración. Pero no encuentra esa inspiración en la época inmediatamente anterior, que era una época orgánica, sino que salta como por encima de esa época orgánica hasta la anterior época crítica. Y eso es lo que ocurre en el siglo IV, a partir del siglo IV, en que empieza esta época crítica que mira a la anterior época crítica, que es nuevamente la época clásica de los griegos. Y por eso empieza ahí la teología, la elaboración teológica de la experiencia cristiana, que echa mano de conceptos griegos para explicar con ese utillaje conceptual lo que es una experiencia y lo que era vida. Es decir, intentan meter la vida en la jaula de los conceptos, en la jaulita, diría yo, de los conceptos que el hombre maneja. Y entonces empieza lo típico de las épocas críticas. Primero es la elaboración del pensamiento y luego viene la praxis, siempre a remolque del pensamiento. Lo que el pensamiento ilumina con sus conceptos, la praxis humana se esfuerza en realizarlo. Y ahí viene pues toda una forma de entender el cristianismo, en el fondo muy individualista, donde ponemos en el centro eso, al individuo que se esfuerza por entender primero y realizar después con su voluntad aquello que el entendimiento le muestra. Dice Rupnik, ponía en aquella conferencia este ejemplo, este fresco de las estancias vaticanas, que se llama El triunfo de la religión cristiana, donde hay un Dios
que se ha echado por tierra, que es Júpiter, y en su lugar se pone el nuevo dios. Como si no hubiéramos cambiado el esquema profundamente. A una religión le sucede otra religión, cuando el cristianismo no es una religión, sino una novedad que rompe absolutamente con todos los esquemas. Pero aquí lo hemos metido en el mismo esquema que ya teníamos, ¿no? Esto es todo lo que dice Rubnik. Bueno, pues todo esto es un preámbulo para decir, en el fondo, lo que quería decirles al hilo de la presentación de José Luis. Y es lo siguiente. La época del Renacimiento inicia la modernidad, es una época claramente crítica, donde se vuelve la mirada nuevamente a los griegos. Y se ve en el arte, se ve en el pensamiento. Pico de la Mirandola, que es un renacentista y que potencia sobre todo la libertad del individuo y llevará a la negación de la naturaleza también, como decía José Luis, aunque no llegó a entrar ahí, pero lo mencionó. Bueno, pues todo esto está en el principio del Renacimiento y de la época moderna. En dos imágenes, de la modernidad a la posmodernidad, que es más de lo mismo. En el fondo, al menos es mi impresión y es lo que yo sostengo, lleva a sus últimas consecuencias la modernidad con su propuesta, con lo que afirma, y tendrás al hombre posmoderno. Y eso es lo que yo creo que se puede justificar muy rápidamente. Si lo propio de la modernidad es el humanismo, lo explicaba José Luis perfectamente, el humanismo es pues, la secularización. Aunque los primeros modernos no quitan a Dios de en medio, Descartes, como decía José Luis, es un hombre profundamente cristiano, y lo fueron los grandes impulsores de la revolución científica también, un Galileo, católico absolutamente de misa diaria, o Newton, no era católico, pero era un hombre de creencias muy profundas, religiosas, etc. Pero, como digo, las ideas tienen consecuencias. Lo que uno elucubra, al final, si se tira de ese hilo, produce unas consecuencias que son casi inevitables. Entonces, ese afán de autonomía, que digamos que tiene fundamento, porque el hombre moderno se ve a sí mismo dotado con la razón. Es el momento de la revolución científica, donde la razón humana se está desvelando como una potencia, como una fuerza verdaderamente portentosa, capaz de desentrañar los enigmas de la naturaleza, etc. Entonces el hombre moderno, con justificación, se ve a sí mismo como alguien con mucho poder, con mucha capacidad, y pone la razón humana en el centro. Ese logocentrismo hace que esta razón elucubre también cómo tiene que construir la vida social para que el hombre aquí en la Tierra sea feliz y se realice. Y entonces eso lleva al utopismo. Si se dan cuenta, el utopismo es la muestra más clara, a mi modo de ver, de una mentalidad crítica, de una época crítica, donde lo que importa es la idea, el ideal en este caso de sociedad, y la vida tiene que ser metida, aunque sea con calzador, en ese ideal. Eso es lo que han hecho todas las utopías. Las grandes utopías de la modernidad, empezando por el marxismo, acabando con el capitalismo o la utopía científica, son ideales que se fuerza a meter la vida en ellos. Caiga quien caiga. Todos los millones de muertos que las grandes utopías han provocado son un ejemplo sangrante, nunca mejor dicho, y doloroso de esto que estoy diciendo. El ideal es más importante que la vida. Y si la vida no se ajusta al ideal, haremos lo que sea para que la vida se ajuste. Y los grandes enemigos del ideal utópico son dos, fundamentalmente: la libertad del individuo, porque la libertad hace a la persona incontrolable, imprevisible, y hay otro elemento propio de la vida humana, que es la fragilidad y la debilidad, que tampoco encajan fácilmente en el ideal. Y por eso las utopías pues acaban como acaban. ¿Qué ha pasado? Pues que andando el tiempo, el hombre posmoderno se ha dado cuenta de que las grandes promesas de la modernidad no se han cumplido, y el estado de ánimo que se le queda a alguien que ha sido sucesivamente engañado, pues es la decepción, el desengaño, no creernos más promesas, y el descrédito de la razón, tanto la razón teórica, y por eso la posmodernidad se caracteriza por el fin de los grandes relatos, el pensamiento fragmentario, y el ocaso del deber, de la razón práctica. La ética no existe más, lo hemos visto llevado hasta el extremo por José Luis, ¿no? Lo que nos ha explicado, como la ética al final desaparece absolutamente. Y todo acaba en un nihilismo banal, nada merece la pena, todo es un sinsentido,
Pero es importante el adjetivo banal. Banal quiere decir que, pues eso, que Dios ha muerto, Nietzsche ha muerto también y yo no me siento muy bien. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues eso es la vida. Esa es la banalidad con la que vivimos el nihilismo actualmente, con la que lo viven muchos de nuestros contemporáneos. Bueno, os pondría un vídeo que hemos estado probando, pero vamos a ir adelante para no detenernos mucho más tiempo. Bien, a veces cuando explico estas cosas de la modernidad y la posmodernidad, pongo 3 ejemplos de personajes mitológicos que aclaran muy bien, que lo iluminan. Prometeo es el hombre moderno que desafía a los dioses, que entrega a los hombres el fuego, la habilidad técnica, la tecnología, el logocentrismo, todo lo que decíamos. Pero andando el tiempo, las promesas modernas no se cumplen y al hombre se le queda cara de Sísifo. O sea, todo es un absurdo, la existencia humana sobre la Tierra no tiene ningún sentido, etc. Pero no es el fin del trayecto. El fin del trayecto es Narciso, que no teniendo otro proyecto al que entregar sus energías y su vida, encuentra un único proyecto que es él mismo, dedicarme a mi propia felicidad, a mi bienestar aquí en la Tierra, a vivir feliz y contento, aunque sea difícil, aunque las cosas funcionen mal, pero por lo menos yo voy a intentar ser feliz. Y ese es un poco el hombre de hoy que nos ha descrito José Luis. Hay otro autor, tengo por aquí el librito, pero tiene muchos más en los que describe la situación contemporánea, Fabrice Hadjadi, que me imagino que conocen y que disfrutan con él tanto como yo. En este librito, La suerte de haber nacido en nuestro tiempo, habla mucho de estas categorías, modernidad y posmodernidad. Y una vez más, contra toda desesperanza o desánimo, dice la suerte de haber nacido en este tiempo y ser contemporáneos de Paul Preciado, de Judith Butler, haber venido después de Foucault, etc. Pues qué suerte, dice Fabrice Hadjadi. Él dice que así como la modernidad se presenta como humanista, la posmodernidad no puede ser sino poshumanista. No cabe otra forma de resolver la ecuación. Y él dice que hay 3 formas en que el poshumanismo se reviste en nuestro momento actual, que son las que nos ha contado José Luis. Por un lado, el tecnicismo, que es sustituir el hombre por el cyborg, el hombre enriquecido tecnológicamente, que es lo propio del transhumanismo. El ecologismo, que no hemos hablado todavía de él, por lo menos mencionarlo, esta vuelta a la naturaleza, en la que el hombre sería un animalito más, es otra forma de disolver lo humano, e incluso no un animalito más, sino uno de los más dañinos, como hoy en día estamos acostumbrados a escuchar. Y ahí entra toda la ideología vegana y demás. Y luego el fundamentalismo, que tampoco hemos hablado de él, pero Hadjadi dice que el fundamentalismo es otra forma de disolver lo humano, en este caso en lo divino. Curiosamente, y no creo que sea un diálogo explícito, pero se da un diálogo entre estos libros, porque todos estos temas los toca Scola en su libro y da claves muy certeras de cómo dialogar con estas realidades, todas ellas. Es súper interesante. Entonces, así como la modernidad soñaba con un hombre sin Dios, la posmodernidad sueña con un hombre sin lo humano, que es todo lo que nos ha contado José Luis, de una forma, como digo, bien certera. Entonces, ¿qué hacer frente a todo esto? Que esta es la cuestión. Aquí están los personajes que les digo. Es curioso porque todos estos personajes que representan las etapas de la cultura que estamos viviendo nosotros son todos solitarios patéticos. Prometeo, Sísifo, Narciso. Es curioso que en ninguno de ellos esté abierta esta puertecita, este resquicio a la relación. Son todo individuos solitarios que se esfuerzan por salir adelante en el desierto de la vida, y es un desierto, ciertamente, para ellos. Solamente la visión del hombre que da el cristianismo incluye como una clave absolutamente central y nuclear lo comunional y lo relacional, como digo. Bueno, pues, ¿dónde está la vía de salida? Bueno, aún hay otra imagen. El hombre de hoy es más que el simple Narciso. No es ni Narciso ni Sísifo. Es una especie de híbrido de ambos. Aquí también se ve la banalidad, ¿no? de los selfie, de ese Narciso que, bueno, pues eso,
lo ve todo como absurdo, pero bueno, pues esta es la vida, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ocurre? Y esta es la tesis fundamental. Y perdón quizás por haberme alargado en exceso, explicando lo de las etapas orgánicas y críticas, pero la clave de lo que yo quiero decir es esto. ¿Y si estamos ya en una época orgánica y no nos hemos dado cuenta? Y estamos abordando al hombre de hoy, que es el hombre, el habitante de una época orgánica, con las herramientas, con el instrumental propio de una época crítica. ¿Y si a las supuestas ideas del hombre de hoy estamos intentando oponer nuestras ideas, elaborando un discurso apologético, filosófico, antropológico, teológico, con el cual responder a todo lo que dicen estos autores que nos ha presentado José Luis? Concederán que es difícil contestarles desde un discurso puramente filosófico y lógico, porque muchas de las cosas que dicen tienen una lógica incontestable, o sea, no tienen lógica casi. ¿Cómo contestar a esto? ¿A una lógica con otra lógica? ¿Y si estamos en una época que ya no es una época crítica, donde de nuevo lo que hay es una vida que está surgiendo, que está brotando de una forma brutal, con un gran vigor, y nosotros quizás lo que tendríamos que hacer es proponer también vida frente a esa vida? Pues esta es un poco la tesis de Rubnik y es simplemente lo que yo también quiero trasladarles como idea o como sugerencia que nos pueda ayudar. Si todo empieza con el ateísmo, al que ha conducido la secularización y el humanismo de la modernidad, después ha seguido un materialismo que no solamente ha quitado a Dios de en medio, sino que además quita ahora del ser humano la dimensión espiritual, solamente hay materia. Estoy poniendo ahí un poco los pasos sucesivos que ha dado, que ha hecho la evolución de las ideas en nuestro mundo, ¿no? Negación del espíritu, no hay trascendencia. Después la negación ya no solo del espíritu, sino incluso la negación de la realidad natural. No existe la biología, no existe la sexualidad es una realidad fluida, eso es la ideología de género. Y ya lo último es el transhumanismo. ¿Qué niega el transhumanismo? Una compañera de mi universidad, Elena Postigo, que es una gran experta en el transhumanismo, una persona que además lo explica con una clarividencia total, dice que en el fondo el transhumanismo es solamente una cosa. Por supuesto, la elaboración es mucho más compleja y hay una palabrería alucinante, etc. Pero la cuestión es más sencilla, si uno lo piensa. Es el escándalo ante la fragilidad y el sufrimiento humano, porque el transhumanismo no quiere hacer otra cosa sino suprimir esas realidades de la condición humana. Si el hombre envejece y enferma y finalmente muere, y en todo ello se manifiesta el límite y la fragilidad propios de nuestra condición, el transhumanismo no es sino un proyecto bien concreto y bien definido de acabar con todas esas cosas, acabar con la fragilidad. Una forma de responder a todo esto podría ser, pues, presentar otro Dios. Todo esto tiene que ver con la evangelización y con la forma como nos presentamos. No es obviamente otro Dios, sino otra mirada sobre Dios distinta de la que a lo mejor provocó que el hombre se escapara de Dios y se pusiera a distancia de Él como si fuera su enemigo. Presentar otro Dios, presentar otra moral, porque en el fondo el materialismo lleva a la negación de la moral. Hay dos formas de negar la moral, de suprimir la moral. Una es negar la libertad humana, que es lo que hace el materialismo, y otra es absolutizar la libertad humana, que nos comentaba antes José Luis. Las dos, curiosamente, se dan en nuestra época cultural presente. Se niega la libertad y se absolutiza la libertad, las dos cosas. Y en ambos casos llegamos a la negación de la moral. Pues presentar otra forma de entender la moral, que no sea moralista. Frente a la ideología de género que niega la sexualidad, otra forma de entender la sexualidad, otra mirada sobre la sexualidad, que tiene mucho que ver con el reto educativo. Por eso, y José Luis lo sabe también muy bien, los dos venimos de ese ámbito, en el ámbito educativo tenemos un reto muy grande con presentar la sexualidad a nuestros jóvenes de una determinada forma que no sea castrante y que no sea presentar con miedo y con prevención algo que es todo lo contrario. Y por último, otra mirada a la fragilidad. Estoy dando aquí simplemente pinceladas y algunas claves de cómo presentarnos en sociedad, en esta sociedad tan problemática. Como dice
Escola, anunciar el evangelio de lo humano. No es una forma tan sorprendente de decirlo, son palabras de él, pero a mí me ha llamado mucho la atención. El evangelio de lo humano no es otra cosa que el evangelio de Jesús, el evangelio de Jesucristo, porque no hay otro. ¿Y en qué consiste ese evangelio? Y vuelvo a Gaudium et Spes número 22. Pues es la mostración, no la demostración, la mostración de lo que es vivir como humano, porque ese anhelo sigue en el corazón del hombre de hoy. Aunque haya decidido vivir como mujer, aunque su cromosoma diga que es varón, etc. Pues la mostración de lo que es vivir como humano y la comunicación de esa forma de vida para poder vivir así. Ese es el evangelio de lo humano. Esta buena noticia no se anuncia solo de palabra, bajo la forma de un discurso más o menos persuasivo, sino mostrando cómo es vivir así. ¿No? Ese es el evangelio de Jesús. Mostración que no demostración. O como dice Scola también en este mismo librito, anunciar a Jesús resucitado es anunciar a Jesús como contemporáneo, es decir, afirmar la posibilidad de encontrarse con Él y de seguirle aquí y ahora, de una forma sacramental, como le han reconocido los discípulos de Emaús, que mencionaba antes. Lo han reconocido a Jesús, lo han visto como contemporáneo en un gesto sacramental. Pues hoy en día también hacen falta gestos sacramentales, que hagan presente la salvación, que hagan presente que Jesucristo es una respuesta al hombre de hoy, también a ese hombre que se deconstruye a sí mismo y que niega su propia naturaleza. También para él Jesucristo es la respuesta. Y hay que hacer contemporáneo de ese hombre a Jesucristo, a través de un gesto sacramental, que no es simplemente la Eucaristía, hay otro gesto sacramental, sacramento de salvación, que es la Iglesia, que es la comunidad cristiana, y esa es la respuesta, ¿no?, que está esperando, creo, el hombre de hoy. Dice Scola, características de ese testimonio, y se las transmito porque me parecen muy sugerentes. Primero, no es un añadido, como bien sabemos, el testimonio no es una cosa que hay que hacer además, es que es inherente a la condición cristiana, a una vida cristiana adulta y madura. El testimonio es algo que se da de suyo. Nada ni nadie nos es extraño. A mí esta afirmación me parece urgente recalcarla, porque si el mundo de hoy nos es extraño y el hombre de hoy nos es extraño, no deben resultarnos así, porque también estamos enviados a ese hombre, a todos los que siguen la ideología queer, etc. La siguen y la viven. Ese hombre, y queer de hecho significa raro, extraño, pues no debe ser queer para nosotros, extraño, de ninguna de las maneras. No se concreta el testimonio en nuestro hacer, ni es esclavo del resultado, y no mortifica la libertad del otro, ¿no? Esas características de lo que debemos hacer me parece que son interesantes. Esto es lo que dice otro obispo auxiliar de Los Ángeles, Monseñor Robert Barron. Claro, él estaba metido en temas de medios de comunicación y demás, y aquí enfatiza mucho esa parte, ¿no? Habla de las obras de justicia. Por ejemplo, los jóvenes de hoy, dice él, huyen de la moral sexual que perciben en la Iglesia o que creen que hay en la Iglesia. Pero las obras de justicia sí tienen un poder para atraerles. Las obras de participación social, de responsabilidad social, todo eso tiene un poder para atraer al joven de hoy. El misterio de la belleza, aunque Barron lo centra en la cuestión artística, en la arquitectura de nuestros templos y tal, pero hay una belleza muy superior a esa, que es la belleza de la comunidad cristiana. La belleza que salvará al mundo, según Dostoyevsky, seguramente es esa, y no tanto la de los templos, que es solamente simbólica, ¿no? Hay una belleza mucho mayor, que es cómo se relacionan entre sí los cristianos, esa es la cuestión. Luego habla de redes sociales, como ven, la verdad completa, sin aguarla, presentándola en toda su radicalidad, y las parroquias como centros misioneros. Y eso es, como digo, lo más importante. No me voy a extender mucho más en esta parte. Estas tres características del hombre de hoy, cómo vive este hombre hoy su vida, son las que decía Monseñor Munilla hace 5 o 6 años en un congreso en Valencia sobre pastoral juvenil. Creo que sigue siendo válido. Individualismo narcisista. En el fondo, toda la ideología queer y la ideología de género obedece a ese individualismo narcisista, mirarme a mí, tener miedo del otro, desconfianza del otro. No hay otra clave para entender, a mi modo de ver, toda la ideología de género, sino el miedo al otro. La diferencia sexual hace presente la alteridad de una forma a veces muy cruda.
el otro, que es verdaderamente otro, porque es de otro sexo diferente al mío, con otra forma de vivir su sexualidad, su afectividad, casi hasta con otra estructura cognitiva, etc. Es otro. Y el miedo al otro es lo que lleva a refugiarse en el solipsismo de una relación especular pues con el sexo que es el mismo que el tuyo, etc. El hedonismo, que Munilla en realidad decía el pansexualismo, más pansexualismo no puede haber en lo que nos ha explicado José Luis, y la desconfianza, como decía. Frente a esta desconfianza en la que vive el hombre de hoy, que Munilla explicaba que no es simplemente desconfianza hacia el otro, sino desconfianza incluso hacia la propia realidad. ¿Qué hacer? ¿Qué proponer frente a esta situación que vive el hombre de hoy? Pues una experiencia de comunión, decía Monseñor Munilla justamente hace ya 6 o 7 años. Poder vivir en el seno de una compañía de amigos realmente digna de confianza, cercana en todas las circunstancias de la vida. Pues esto es de lo que estamos hablando. No es presentar una demostración, sino mostrar, como digo, una forma de relacionarnos. Y como decía José Luis muy bien, no es simplemente salir al encuentro de ese hombre, que de alguna forma también, sino abrir lo que nosotros estamos viviendo para que él entre, lo conozca y lo vea. Y a lo mejor no es un mensaje que mandamos a su razón, no es un discurso que elaboramos para persuadirle racionalmente, sino que es una experiencia que ponemos delante de él y que le ofertamos con la certeza y con la esperanza de que su corazón, de una u otra forma, vibrará ante eso que le estamos proponiendo. Haddadi lo dice de una manera que a mí me parece sublime. Dice, desde el momento en que el individuo pretende construirse solo, hasta el punto de que incluso él construye su propia identidad, sexualidad, etcétera, lo hemos visto hoy, lo único que hace es desligarse de su origen social, reducirse él mismo a un conjunto de piezas sueltas. Haddadi, que es súper brillante en la expresión con que sintetiza las cosas, dice que el individualismo lleva al dividualismo. Es decir, el hombre termina dividiéndose dentro de sí mismo, disgregándose, no sabiendo ni quién es. ¿Por qué? Porque ha roto la vinculación con el otro y solamente en el encuentro con el otro me encuentro a mí mismo. Es algo absolutamente matemático. Si rompo con el otro, no solo me quedo solo en un desierto horrible en que se convierte mi vida, sino que yo mismo dentro de mí experimento la disgregación y la falta de identidad, que es lo que vive el hombre de hoy. Frente a ello, nuestra época necesita más testigos que maestros. Es fácil reconocer ahí el parafraseo de Pablo VI y la Evangelii Nuntiandi. Pero Haddadi se atreve a ir más allá de Pablo VI. No solo testigos. El testimonio no debe ser solo individual, que es a lo que hemos estado acostumbrados hasta ahora. El testimonio de un santo, de un hombre especial, de alguien que vive muy bien, etc. No, eso no es lo que necesita el hombre de hoy. Porque el individuo moralmente maravilloso, a la altura de un listón moral increíble, es un hombre del que siempre podemos decir, pues qué suerte tiene, que es así, que es esforzado, que es voluntarioso, pero yo no soy así. No ese es el testimonio que necesita el hombre de hoy, sino un testimonio comunitario, como dice ahí Haddadi. Debe ser el testimonio de una comunidad viva, acogedora, radiante, con un atrio abierto a la calle. De cosas como esta habla Dreher en el libro que les he comentado, aunque hay también toda una polémica acerca de la propuesta contenida en esa obra, porque a lo mejor faltarían aspectos de lo que aquí Haddadi denomina como un atrio abierto a la calle y por momentos se parece más a una especie de burbuja. Y acabo, esto es más necesario que nunca. ¿Saben por qué el hombre de hoy, o la mujer de hoy, o lo que no saben ni si es mujer u hombre de hoy, se dejará subyugar por esta propuesta? Porque efectivamente el desierto que se nos viene encima de soledad y de aislamiento y que ya está aquí es absolutamente bestial. Ya hay países donde están creando instituciones y estructuras estatales para salir al paso de este problema social que es la soledad. Hay un Ministerio de la Soledad en Japón, hay una Secretaría de Estado en Reino Unido para la soledad, etcétera, porque todo esto viene con un séquito de problemas sociales aparejados increíbles en forma de, muchas cosas, ¿no? Pues ahí lo tienen. ¿Por qué nos sentimos tan solos? Y me encanta este titular.
porque nosotros culpamos al COVID últimamente de muchas cosas, pero de esto no tiene la culpa. Esta soledad ya existía. El COVID lo único que ha hecho ha sido ponerla al descubierto, a lo mejor. Ya antes se moría la gente, los ancianos, en sus casas, en la soledad más completa. No ha habido que esperar al COVID para que se murieran en las UCIs. Ahora nos escandaliza y nos asombra, pero eso ya estaba ocurriendo. Por eso en Suecia hay empresas que se dedican a buscar a los parientes de los muertos que se mueren anónimamente en sus casas sin que nadie sepa de ellos. Y buscan a los parientes para decirles, oiga, que les han dejado en herencia un piso. Y por supuesto la empresa se lleva un porcentaje. Si esto ocurre, y ocurría antes del COVID, es que tenemos ante nosotros algo terrible. Y el testimonio de un cristianismo vivido comunitariamente necesariamente asombrará a la gente de esta cultura. Y acabo ya con esta famosa profecía de Benedicto XVI, que conocen todos. Ya en el año 69, en aquellas alocuciones en la radio bávara, me parece, explicó milimétricamente lo que iba a pasar. Y era entonces solamente Joseph Ratzinger, solamente. Dice, de la crisis de hoy surgirá mañana una iglesia que habrá perdido mucho. Se hará pequeña, tendrá que empezar todo desde el principio. Ya no podrá llenar muchos de los edificios construidos en una coyuntura más favorable. Perderá adeptos y con ellos muchos de sus privilegios en la sociedad. Se presentará de un modo mucho más intenso que hasta ahora como la comunidad de la libre voluntad, a la que se pertenece no por inercia sociológica, sino porque uno lo decide. Como pequeña comunidad, reclamará con mucha más fuerza la iniciativa de cada uno de sus miembros. No valdrá decir, no, bueno, esto ya lo harán los curas o lo harán los obispos. Ahí todo el mundo tendrá que estar en pie de guerra, como quien dice. Dice, una iglesia de los pequeños, decía Joseph Ratzinger. Una iglesia pobre, he quitado algunas cosas para abreviar. Dice, surgirá de una iglesia interiorizada y simplificada una gran fuerza. O sea, en esa pequeñez habrá una enorme potencia. Porque los seres humanos, y aquí está la afirmación, serán indeciblemente solitarios en un mundo plenamente planificado. Experimentarán cuando Dios haya desaparecido totalmente para ellos. Ese movimiento ya está en el inicio de la modernidad, ese es el humanismo, la secularización, el ateísmo contemporáneo. Pues cuando haya definitivamente desaparecido Dios, experimentarán su absoluta y horrible pobreza. Y entonces descubrirán la pequeña comunidad de los creyentes como algo totalmente nuevo, como una esperanza importante para ellos, como una respuesta que siempre han buscado a tientas. Y con esto vuelvo a la afirmación del comienzo de Scola. Ese corazón que grita, incluso aunque yo no sea consciente de ello. Busco, aunque no me dé cuenta, aunque sea a tientas, aunque sea en la oscuridad. Y hay una respuesta, que es Jesucristo, que está en la Iglesia, a condición de que no lo reduzcamos a un discurso del cual tengo que convencer al hombre de hoy, que no se va a convencer, pero sí se va a dejar subyugar por una forma de vida novedosa, alucinante, que nosotros tenemos la posibilidad de vivir. Y con esto concluyo, y perdón porque me he extendido muchísimo más de la cuenta y han sido muy pacientes. Pues ya está. Perdón. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, con mucho gusto le contestarán. Y tendremos que medir el tiempo, especialmente por los que tienen que marcharse, ¿no? Pero por lo menos si hay alguna pregunta... Las dos ponencias. Es decir, la segunda me recordaba mucho, escuchando al Papa Francisco, muchas cosas de las que dice el Papa Francisco, de situarnos en la realidad de este mundo y comprender la realidad de este mundo, ¿no? Y lo de vivir en comunión y en comunidad, yo entiendo que es verdad que hay una comunidad eclesial, pero es verdad que tiene que ser una comunidad visible con personas y caras concretas. En el fondo, una pequeña comunidad, ¿no? Que vamos a eso. Pero yo quería también, esto es un poco la forma de entender, en resumidas cuentas, lo que ha venido a decir. Pero yo quería comentar lo que se habló antes de la teoría Kerr-Kiel, que yo hace 7 o 8 meses vinieron 3 personas a hablar conmigo a la parroquia y me dijeron, dice, padre, usted en la predicación, en la homilía, habla mucho de la familia, sobre todo en la misa de 12, que es la misa de niños de primera comunión, donde vienen los padres. Dice, habla mucho de la familia,
del hombre, de la mujer, de los hijos, del matrimonio. Dice, pero padre, usted tiene que hablar para todo el pueblo y para todo el mundo. Dice, aquí hay niños que vienen con 2 madres, aquí hay personas separadas, aquí hay otras realidades. Entonces, usted, padre, tiene que haber cuidado en su forma de expresarse y de hablar. Yo hace 7 o 8 meses que escuché eso y estoy dándole vueltas porque digo, tiene razón, que hay que hablar a todos, pero hay que dar la fe a toda esta gente y hay que atraerlos a una belleza y a una realidad. Entonces, yo lo que quiero decir es que no es fácil, porque yo pensando muchos meses cómo poder meternos en un mundo kill, por decirlo así, en un mundo complejo, en un mundo que no tiene ideal y pensamientos, cómo atraerlos a esta belleza y a esta nueva realidad que hay. Y por último, te voy diciendo una cosa. Yo estoy de párroco y yo pienso que antes los párrocos tenían una autoridad que decían a la gente algo y la gente acudía porque lo había dicho el párroco. Yo ahora digo muchas cosas y la gente no viene, no acude. O sea que la palabra del párroco ya no tiene la fuerza que tenía antes. Vengan a escuchar unas catequesis, vengan a escuchar una palabra, traemos a alguien aquí para que dé y la gente no viene. Entonces, un poquito, pues, comentar estas cosas. ¿Quieres decir algo, José Luis? Bueno, sí, yo, aunando un poco lo que tú decías ahora, no sé si te puedo tutear, a mí me ha pasado, yo estoy trabajando ahora en un centro, en un liceo que le llaman allí en Italia, un liceo delle arti, que sería como donde van un poco todos los futuros artistas, a un nivel superior estoy hablando, ¿eh? Yo tengo ya alumnos que podían estar aquí en la universidad, en España. Bien, a mí me sorprendió muchísimo cuando la primera vez que llegué a ese centro, porque por los pasillos veía personas que ya no reconocía. Veía chicos que ya no sabía si eran chicos o chicas, chicas y no sabían que eran chicos. Llegó un momento en que ya no sabía, realmente no identificaba. Yo me hice esa misma pregunta. Dije, ¿cómo puedo hacer para poder acercar el mensaje de Jesucristo a todas estas personas que no han oído hablar, pero no solo que no han oído hablar, sino que tienen esta confusión? Y tuve como una especie de inspiración. Digo, ¿y si me acerco a ellos hablándoles del dolor, de la angustia y del miedo? Y así empecé. Un día empecé en la clase, les hablé del miedo, les hablé de la angustia, centré todo mi discurso en el miedo y la angustia, y luego dije, ¿pero quién ha experimentado más el miedo y la angustia que Jesucristo en Getsemaní? ¿Quién ha experimentado más la angustia que Él? Y dije, ¿y si ahí se le anuncia digamos, el mensaje central de la muerte y resurrección del Señor, ¿no? Y lo hice, atreviéndome a que luego me pudieran decir cualquier cosa, porque evidentemente ese público no es precisamente aquel que acepta todo, como tú decías ahora, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa? Pues mi sorpresa es que siguieron con muchísima atención todo lo que yo les estaba diciendo y comprendieron que quizás abriéndose un poco a la posibilidad de la emoción y abriéndose un poco a la posibilidad de que yo no tengo toda la razón, pues a lo mejor ahí podría encontrar alguna esperanza de algún futuro. Y acabé diciendo que ahí tienen el futuro de la vida, el futuro. Yo me di cuenta que tuve que cambiar completamente todos los conceptos, lo que decía ahora Antonio, o sea, tenemos que cambiar todos los conceptos, porque lo que está claro es que sabemos que con los antiguos conceptos, en tanto conceptos, estamos en otra época. Por tanto, es inútil hablarle a la gente así ya. Quizás ahora sirve que nos conozcan, que sabemos todos sus sufrimientos, que sabemos todo lo que hay en el corazón y presentar a Jesucristo como una propuesta de futuro. Y todo esto pues con mucha humildad. Y luego, por acabar, lo que tú decías ahora, o sea, ¿cómo podemos anunciar la verdad en un tiempo donde la verdad ya no se deja escuchar? Y esto es un punto de reflexión muy importante, que tenemos todos que poner encima de la mesa. ¿Traicionamos la verdad aguándola y descafeinándola? ¿O imponemos la verdad a base de no lo sé, de golpes en la mesa? Son las dos rechazables. Pero ¿cuál es la vía de en medio, ¿no? ¿Cuál es la propuesta? Yo creo que ahí hay un punto, ¿no? Un punto fundamental para reflexionar todos nosotros, sin duda. Muy bien. La hora es la mayor propuesta que puede ahora mismo tomarse en serio, porque si no, no llegamos a tiempo a cada una de sus obligaciones. De tal manera que muchísimas gracias también por haber asistido. Ha sido realmente una
una oportunidad muy grande este tipo de reflexiones que nos habéis propuesto, porque es necesario, especialmente para la tarea evangelizadora que nos toca vivir de una manera muy especial, aprender que estamos en una etapa en la que hay que implicarse con la vida y la experiencia también del encuentro personal con Cristo. Y que bueno, a veces la razón habrá que darle la importancia que tiene, pero no que se ponga por encima de lo que el Señor está abriéndonos a cada uno de nosotros, a lo que sería la vida, ¿no? Y la vida que nos ha propuesto el Señor. Gracias de todo corazón y que bueno, Dios les dé también la inteligencia y la sabiduría clara para seguir haciendo este bien a tantísima gente como espero que les oigan y sea para bien de todos y de la Iglesia. Muchas gracias. Y gracias también a vosotros por la asistencia. Ojalá que el próximo encuentro que tengamos para este tipo de cosas, que podamos venir desde no la razón, sino de la experiencia de vida a la que nos llama el Señor. Muchas gracias. Terminamos cantando un canto a la Virgen, una copla de esa buena. Madre misericordiae, vida dulcedo, estes nostra salve. A te clamamus, exules Kyrie, a te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimarum valle. Ella ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes oculos, haznos compreherte. Jesús, benedictus fructus ventris tui, nobis post hoc exilium osterende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Bueno, feliz día.